Viernes 2 de julio, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a este espacio, a esta revista de prensa, nuestro recorrido por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, Diario de Córdoba, ABC, El Día y también como siempre un vistazo a la prensa digital. Acaba la semana, ya bastantes coincidencias en los periódicos y vemos como con distintos tratamientos, los temas son muy parecidos. El diario Córdoba elige para abrir el tema de las pensiones. Escrivá, se refiere al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Escrivá advierte a los baby boomers, menos pensión o más trabajo. Baby boomers, como bien saben, son las personas nacidas durante el baby boom, el crecimiento de un aumento de la natalidad de los años 60, final de los 50, 60, principios de los 70. Bueno, ahora hablamos, si da tiempo, de este asunto. La foto para el ferry que ayer trajo a los jóvenes que habían estado confinados en Mallorca y el autobús desde donde partieron hacia su lugar de residencia, entre ellos 43 jóvenes, cordobeses quiero decir, unos 40 cordobeses llegan del confinamiento, titula. Los estudiantes se embarcaron en Mallorca y en Valencia se trasladaron en autobús a Andalucía. El diario ABC habla en su portada del tema de las pensiones, con foto para el ministro. El ajuste de las pensiones lo pagarán 11 millones de baby boomers, que es un palabra ahí inglés, pero que, como les digo, se refiere a los nacidos en ese periodo, el periodo del crecimiento de la natalidad. El ministro explicó que en esa franja de edad, son entre los 50, 45, 50 años y los que están a punto de jubilarse, es donde se produce el mayor número la mayor franja de edad poblacional, quiero decir, y serán los que será más complicado pagar las pensiones. Bueno, hablamos también de eso ahora. El titular de abajo lo tienen, habla de lo que ya contamos ayer, la ley de patrimonio. Junta y Ayuntamiento se oponen a la injerencia del gobierno de Pedro Sánchez, en la gestión de la mezquita, titula el diario ABC. El diario El Día, salud y confinamiento. El titular para salud. Córdoba sale del riesgo extremo, saben, se refiere a la provincia de Córdoba, saben que hemos estado en 280 casos prácticamente por cada 100.000, ayer bajamos de los 250, por lo tanto técnicamente se sale del riesgo extremo, aunque no del todo. Ahora se lo explico después. La capital sigue bajando, pero aún está muy por encima de esos 250, aunque las perspectivas no son las peores. En cuanto a la foto, pues de nuevo el barco, en este caso la pasarela que comunica el ferry con el puerto de Valencia, donde unos jóvenes se disponen a, bueno, creo que estaban subiendo, porque para bajar no llegaron ni a bajar. El autobús entró dentro del ferry, los embarcó dentro del ferry y lo llevó directamente al lugar donde se le practicaron las pruebas, el test de antígenos. Los alumnos del brote lo tienen de Mallorca, ya están en casa, llegaron anoche de madrugada, aquí dice que son 42. Ahora hablamos también del número, porque el número está un poco por ahí perdido, para acá, para allá. Bueno, empezamos, si les parece, por el tema de las pensiones, que es un tema que excede nuestro ámbito local, pero muy de pasada. Como saben, ayer se firmó o se presentó un acuerdo al que han alcanzado presuntamente el Ministerio de Seguridad Social, que preside este señor de la foto que vimos antes, el ministro José Luis Escrivá, y los agentes sociales, la patronal, la COE y los sindicatos mayoritarios UGT y comisiones. Ese acuerdo es una obligación, es un requerimiento que hizo la Unión Europea para que España accediera a las ayudas de los fondos de la recuperación y pues se quiere cumplir. Antes de que acabe el año debería estar aprobada en Cortes, en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, esta reforma de las pensiones, la ley de pensiones. Ayer se escenificó este consenso, este acuerdo entre, repito, el Gobierno y los agentes sociales, aunque el ministro Escrivá se le escapó, o no sé si fue un desliz o un acto de sinceridad, que yo creo que él se habrá arrepentido, se le escapó este asunto que está leyendo. Cuando el Gobierno ha planificado cómo se van a abordar las pensiones en los próximos años o décadas, hay una franja de edad en la que hay muchísimas personas nacidas, por ahí coincide, como les digo,
con una etapa de crecimiento en la España de los años finales de los 50, 60, incluso a principios de los 70, donde se produjeron muchos nacimientos. Lo que se conoce el baby boom, de la expresión baby boom, nace esta de baby boomers, que es con la que se definen a estas personas con esta franja de edad. Bueno, cuando el Ministerio de Seguridad Social ha hecho cuentas, se ha dado cuenta, para la redundancia, de que es difícil pagarle la pensión, tal y como se entiende hoy, a todas estas personas a partir de dentro de 5 o 6 años, que cuando empezarán a jubilarse los mayores, los que nacieron al final de los 50. Claro, ¿qué dijo el ministro? Pues que hay dos opciones. Una, que los que vayan a ser futuros pensionistas cobren menos, o dos, que trabajen más tiempo, con lo cual también cobrarán menos, porque tendrán menos tiempo percibiendo la pensión. Esto fue el desliz, entre comillas, que ayer soltó el ministro de Seguridad Social. Luego, muy rápidamente, tanto sindicatos como la patronal dijeron que ese asunto no estaba pactado, que ese asunto puede ser que aparezca o no en el informe, pero inicialmente en el acuerdo que ya hay no aparece esa reducción de la pensión o esa extensión de la edad laboral más allá de los 67 o 68 años cuando nos toque, que terminará la vida laboral de los actuales trabajadores, que habrá que resolverlo. Es verdad que el plazo perentorio, que tiene que estar firmado antes de que acabe el año, porque esa es la condición que ha puesto Europa. Bueno, pues a ver si encontramos una fórmula para que el sistema sea sostenible, es decir, se pueda pagar y no haya que estrecharse más el cinturón. El tema de la seguridad social, como saben, el problema que tiene este país y otros es que se pretende que las pensiones se paguen con las cotizaciones. Algo que en principio no estaría mal si hubiera suficiente dinero con los cotizantes, con lo que pagan los cotizantes para abonar las pensiones. El problema es que en ocasiones las pensiones no siempre crecen al ritmo que los cotizantes, es decir, en épocas de crisis, ocurrió en el 2008, ha ocurrido ahora con los ERTE, hay menos cotizantes, pero los pensionistas afortunadamente siguen siendo los mismos o más, no fallecen de un día para otro. Con lo cual hay que seguir manteniendo el sistema. Y luego además hay unos gastos impropios, según denuncian algunos colectivos, que se están abonando también de esa misma hucha, porque no deberían pagarse por ahí, sino salir de los presupuestos directamente. Es decir, que aparentemente la caja de la Seguridad Social debería ser suficiente para abonar las pensiones, pero no lo es. Y luego hay otro factor más. En otros departamentos de este país, otros ministerios y otras partidas, salen de los presupuestos. Es decir, haya o no haya ingresos, la partida correspondiente sí que se asume un gasto. Por ejemplo, no sé, me ocurre, el gasto militar, por ejemplo. El gasto militar depende del presupuesto, no depende de una hucha que tengan el Ministerio de Defensa. Si se acaba la hucha, no se podría pagar a los soldados. Sin embargo, no hay ningún problema en que se abonen los sueldos. O los funcionarios del Estado no dependen de una hucha, dependen de los presupuestos. Sin embargo, las pensiones, hace ya bastante tiempo, del Pacto de Toledo, se intentó vincular a las cotizaciones. De manera, se suponía entonces que era para salvaguardar que siempre hubiese dinero para pagar las pensiones, pero se ha visto, como les decía, se ha ido viendo con el tiempo que no es así y que las pensiones están en riesgo siempre porque cuando bajan los cotizantes hay que trasvasar dinero de los presupuestos a esa hucha de la Seguridad Social para que a su vez pague las pensiones. En fin, yo entiendo que los pensionistas cada vez son más en esta ocasión. España saben que está creciendo en cuanto a su esperanza de vida, afortunadamente, y que fallecen menos personas, nacen también menos personas, con lo cual el crecimiento vegetativo es mayor en el sentido de la edad, y eso va a hacer que haya que destinar más dinero a las pensiones, habrá que resolverlo. Esta primera reforma, que es para salvar los fondos europeos, entiendo que se hará como mejor se pueda, pero el problema sigue ahí y habrá que de una vez por todas resolver cómo se abonan las pensiones a la familia, a los hombres, a las mujeres que han estado trabajando 30 o 40 años y que les corresponde que no es un regalo, que es algo que han estado toda su vida echando su huchita. Es decir, que las cotizaciones no se refieren a las de hoy, aunque realmente la hucha es la de hoy, pero las personas que han cotizado durante 30 y tantos años han ido aportando ese dinerito a la huchita y creo que les corresponde al final de su vida laboral recuperarlo. Bueno, eso en cuanto al tema de pensiones, que me he programado lo que pretendía. El tema del barco. Ayer salió de Mallorca, salió a las 9 de la mañana, creo, un barco con destino a Valencia, un barco que tardó 6 horas en cubrir ese trayecto de Valencia a Mallorca y luego otras 6 horas más desde Valencia, primero Mallorca-Valencia, luego de Valencia a Córdoba, en el caso de los cordobeses. Entre medias, en el puerto de Valencia se les practicó a los chicos y a las chicas un nuevo test de antígenos
para conocer su situación sanitaria y si tenían o no contagio. El primer problema que nos encontramos es el de las cifras. Yo reconozco que después de una semana hablando de este tema, 5 o 6 días, aún no sé cuántos jóvenes había en Mallorca, cuántos siguen en Mallorca, cuántos se volvieron. El diario Córdoba habla de 43 en la versión digital. En el papel pone unos 40 porque no se atreven a poner una cifra. Creo que era Araceli quien hace esta información. Sí, Araceli Arjona, Ruiz de Arjona. 43, 42. En el diario El Día habla de 42. En la portada. Si hace la suma que hizo el consejero Jesús Aguirre antes de ayer, él decía que había en Mallorca 73, como se quedaban 34, se volvían 39, pues de pronto han aparecido 4 más, no sabemos dónde viene. Aparte de estos 43 que vinieron en el barco, hay 6 más que vinieron en avión. Hay una chica que entrevista a Araceli en el diario Córdoba, que dice que ella es que se marea, y tuvo que venir en avión porque en barco no puede soportar esa travesía. La razón que fuera, la cosa es que vinieron al menos 6 en avión y a mí me consta que algunos aún están en la isla buscando cómo venirse porque no quiere venirse en el barco, por lo que fuera, y tampoco encontró avión. Es decir, que no serían 73 cuando han vuelto 48 y siguen quedando 34 en la isla. A las cuentas les saldrán que vuelven más de los que fueron. Ese es el primer problema. Y no es un problema baladí. Me refiero que daría igual que fueran 30, que 42, que 45. El problema es el caos absoluto. Nadie sabe cuántos jóvenes había en Mallorca. Nadie, del cordobés me refiero, bueno, del cordobés de cualquier sitio. Estos viajes de fin de curso se han negociado con una agencia privada, particular, que organizaba viajes con fiestas, con conciertos, con barras libres en algunos determinados lugares, con viajes a alguna playa, en fin, con actividades. Y ahí, claro, no eran los colegios, eran a título casi particular, aunque se exigía a unos grupos. Pero luego el registro de los hoteles ha sido un auténtico caos. Y como les digo, a estas alturas, que ya están casi todos en Córdoba, seguimos sin saber cuántos chicos hubo allí, y ha habido muchas personas que han estado allí, han vuelto de allí y nadie sabe que estuvieron allí, con lo cual la posibilidad de que hayan traído algún virus está ahí. Los jóvenes que volvieron ayer tienen que continuar la cuarentena en su casa. Ha habido un paréntesis, una especie de Kit Kat que se ha intentado resolver con un salón en el barco donde metieron a todos es todos, y luego en autobuses. Digo todos porque cuando se bajaron del barco y se hizo el test de antígenos, 3 dieron positivo. 3 que habían estado antes en el salón con los otros 40, es decir, que no parece que la burbuja se haya hecho con mucho esmero. Y ahora pasarán la cuarentena, el resto de la cuarentena, o lo que corresponda, ya no sabemos si van a estar 10 días, 4 u 8, en sus casas a la espera de una nueva prueba, un nuevo test de antígenos, que determine si están libres o no del virus. Es un poco lioso esto y la sensación que tenemos todos es que si no pasan más cosas es porque no pasan, porque podrían pasar. El reportaje que hace Araceli Arjona en el Córdoba, lo hace todos los compañeros, en el del Córdoba entrevista a varios chicos, dicen que llegaron a las islas, unos el 22, otros el 18, otros porque no todos corresponden al mismo grupo, y que eso fue antes de que el gobierno decretara el fin del uso obligatorio de la mascarilla. Dice que a pesar de eso ahí nadie llevaba mascarilla y que la policía veía pasar a jóvenes, mayores, turistas y nativos sin mascarilla y nadie decía nada. Como decíamos ayer, creo que fue ayer, la sensación de normalidad que se ha trasladado, sobre todo pensando en el turismo, quizás jugó mala pasada, y cuando alguien llega a un lugar donde nadie tiene mascarilla, donde nadie respeta distancia de seguridad y donde todo parece que ha terminado ya, da lugar luego a estos macrobrotes que han provocado miles de contagios detectados, más los que no se detectaron, porque recuerden que de la fiesta aquella tumultuosa de Mallorca hubo personas que salieron de la isla, no es que se escaparan, es que lo correspondía salir sin ningún tipo de control. Luego empiezan a aparecer brotes por todos sitios. Es decir, que yo creo que aquí el lío ha sido mayúsculo, la culpa, bueno, yo creo que es compartida por instituciones y por particulares, pero lo cierto es que no se están siguiendo las directrices que marcan los gobiernos, que marcan las instituciones, que marcan las autoridades sanitarias. Dice el diario El Día, en su portada, que Córdoba sale del riesgo extremo. Como les digo, Córdoba, después de una semana o 10 días de subida vertiginosa, ha emprendido una bajada también vertiginosa de las tasas de incidencia. Estuvimos en 330 casos hace 10 días, ayer estamos en 260, en fin, 70 puntos, hemos bajado, hablo de la capital ahora, hemos bajado en apenas 10 días.
La provincia no llegó tan arriba, con lo cual, como el descenso ha sido parecido, ya está por debajo, como señala el diario El Día, del riesgo extremo, que lo marca, entre otros índices, la tasa de incidencia. Digo otros índices porque el más sencillo, que al que todos miramos, es el de la tasa de incidencia, pero hay otros factores. El índice de contagiosidad, es decir, a cuántas personas contagia cada contagiado. Cuántas personas están ocupando camas en la UCI, que es importante ese factor. Cuántas personas están contagiados o se contagian siendo mayores de 65 años, que es muy importante, son la población más vulnerable. Bueno, todos esos factores son los que hacen que los indicadores, que las decisiones sean unas o sean otras, no solo la tasa de incidencia, esa es la más evidente, esa es la que sale más fácil, la que se multiplica más fácil, o la que se divide más fácil, y es la más evidente. Mirando solo esa tasa, Córdoba salió ayer del riesgo extremo, la provincia de Córdoba está por debajo ya de los 250, muy por abajo, 246 creo que fue el número, pero por abajo, y la provincia y la capital, pues también, como les digo, ha bajado 70 puntos en prácticamente 10 días. Las perspectivas no son malas a corto plazo. ¿Por qué no son malas? Pues porque, como saben, hay otro nivel también, otro indicador que es el de la tasa a 7 días, y cuando la tasa a 7 días es menos de la mitad que la tasa a 14 días, parece todo apuntar a que irá a la baja, porque si no saldría más del doble, ¿no? Saldría más de la mitad para que el doble fuera mayor. En cualquier caso, como le digo, el virus sigue aquí. Es cierto que no se compadece el número de contagios con el número de ingresados, siguen bajando. Ayer estábamos en 69, creo recordar, hablo de memoria ahora, 69 personas contagiadas, que es una cifra casi del año pasado. Personas hospitalizadas en los centros de salud, los hospitales cordobeses. Una cifra muy bajita. Hemos llegado a estar en cifras a 400 personas. Estamos en 69, la presión es baja y la sensación que tenemos es que las personas que se están contagiando ahora son personas menos vulnerables, con lo cual no volverá la presión asistencial que tanto nos preocupó, nos ocupó y nos asustó a todos cuando se disparaba aquello y estuvimos a punto de medicalizar hoteles. Córdoba nunca ha hecho falta y en este caso pues mucho menos. Andalucía, sin embargo, está creciendo la tasa de incidencia, ya crece un poquito, a nivel nacional también. Córdoba siempre a la contra, como saben, o porque empezamos antes con esta especie de curva que no es tal, una curvita en contagios, o que en Córdoba ya no hemos contagiado todos los que tenemos que contagiarnos porque ha sido una semana tremenda. Hay que decir que la tasa de contagio de la que se refiere todo el mundo son las tasas generales de la población en general, aunque la tasa se multiplica por 2 o por 3 o por 4 según el sitio cuando hablamos de la población de entre 16 y 30 años, que es hoy la población más vulnerable por dos razones. La primera, porque son la población que tiene más movilidad, y la segunda, porque no están vacunados. Entonces coinciden las dos cosas, que no tienen vacuna, que son los más desinquietos, como decían por ahí, y son los que más se mueven y los que más provocan esta expansión de los contagios. Las perspectivas no son malas, como les digo, la vacunación avanza, ya se están vacunando en Córdoba hasta los 35 años, aunque las perspectivas son que la próxima semana acabar con el grupo de 30añeros y empezar incluso con grupos de menos de 30 años. Así se puede ir avanzando y se acelera todo este proceso. Más cosas, que las hay. El diario, por ejemplo, el diario Córdoba trae en su portada que la Fiscalía investigará los contratos del área de infraestructura. Recuerden que este asunto viene de largo, viene de la Navidad al menos, cuando el área de infraestructura del Ayuntamiento de Córdoba da por concluida una obra de renovación del alumbrado en la avenida de Libia. Cuando se presenta la obra como concluida, pues el Grupo de Izquierda Unida, Grupo Municipal de Izquierda Unida, va al lugar y encuentra que no solamente no está concluida, sino incluso que hay obras que están prácticamente sin empezar. Incluso había una zanja abierta, cuando, repito, estaba ya firmado el acta de recepción, el acta de conformidad de que la obra había sido concluida. Eso motiva una denuncia pública, primero en rueda de prensa, y ya que Izquierda Unida, que es el grupo que destapa este asunto, ve que no funciona, acude aquí, a la Ciudad de la Justicia, que está viendo la foto, y presenta pues su escrito explicando lo que encuentra. Y es que el 31 de diciembre se firmaron unas actas en las que se daba por concluida una obra que, según acta notarial que llevaban ellos, con una fotografía, no estaba ni mucho menos concluida a esa fecha. Es más, cuando el delegado de infraestructura, David Dorado, responde a la acusación, aún en ese día seguían sin concluirse las obras, según Izquierda Unida.
Eso motiva que se abra una investigación en el Ayuntamiento. Además de la investigación judicial, saben que habitualmente cuando ocurre este tipo de episodios se abre una doble vía, la vía judicial y la vía política. La vía judicial se resuelve en el juzgado, pero está el juicio político que se resuelve mediante comisiones. En el caso del Ayuntamiento, lo que se hizo fue pedir una investigación. Partió de la propia área de infraestructura, reclamó una investigación para ver si es cierto o no que a 31 de diciembre las obras no habían concluido y por qué se firmó, por lo tanto, el acta de aceptación, el acta de conformidad con la obra. A consecuencia de toda esta investigación, por la Fiscalía ha abierto un expediente, va a investigarlo y parece que hay un funcionario, que es quien firmó las actas, que está apartado en este momento de su puesto de trabajo, a la espera de que concluya la investigación. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad? ¿Se queda solo en el funcionario o se extenderá a los políticos? Tanto Izquierda Unida como algún otro partido de la oposición han reclamado la dimisión de David Dorado, concejal, teniente de alcalde, concejal responsable de este área de infraestructura, y también de la coordinadora de infraestructura, que es un cargo de confianza que está por debajo del teniente de alcalde. El alcalde, Bellido, insiste en que en ningún papel ha aparecido el nombre de Dorado. Cada vez que alguien habla de algún tipo de irregularidad, se queda siempre en el trabajador, en el funcionario que firmó las actas, que dio por buena la obra, que no había concluido presuntamente, habrá que ver luego si había acabado y luego se reabrió la zanja, en fin, eso habrá que verlo en un juicio probablemente, pero el alcalde insiste en que no va a haber ceses ni dimisiones, porque, bueno, ceses si los cesa, dimisiones si dimitiera Dorado. Que no habrá por parte del alcalde ningún cese porque entiende él que no hay responsabilidad política y que si la hubiere, que tendrá que verlo un juzgado, será a nivel de funcionario. Que repito, la cuestión sería en que se firmara o no el acta de conformidad. ¿Qué importancia tiene firmar o no ese acta antes de la fecha? Básicamente en que el año 2020 terminó, como todos los años, el 31 de diciembre. Y esa obra había que tenerla concluida antes de esa fecha o se perdía, o el empresario que ganó la licitación, el concurso, no puede presentar la factura. Con lo cual se presentó en esa fecha y entró como si la obra hubiese sido concluida el año pasado. O sea, que no es que sea solamente un tema gratuito de ver en qué fecha acabó realmente o no. Es que había que acabarla el 31 de diciembre y todo apunta, digo que presuntamente la obra no se concluyó en esa fecha, pese a lo cual alguien dio por buena la conclusión para poder tramitar la factura correspondiente. Que todo el mundo tiene derecho a cobrar su trabajo, lógicamente, pero siempre también que se ajuste a la legalidad. Hay más cosas. Vamos avanzando. El diario El Día, hablando de obras, esta obra es más amable. Titula La restauración del Alminar de San Juan concluye tras 8 años. El Alminar de San Juan, como saben, en la torre de San Juan de los Caballeros, que está en conjunto Colegio de las Esclavas, creo que es, no me acuerdo el nombre del colegio, o sea, donde estoy hablando de la Plaza de San Juan. Es el único alminar emiral, el único alminar musulmán que existe en Córdoba. Ahí lo tienen, está la Plaza de San Juan. Y ven en la torre, la verán ahora seguro, la torre de lo que en su día fue una mezquita. En la época árabe fue más alta porque parece que se eliminó la parte superior para ese tejado 4 aguas. Ahí arriba tendría que haber habido probablemente un mirador, ¿no?, donde se subiría el almohadón para el grito, para su llamada a la oración. Como les digo, es el único alminar que permanece en Córdoba. Los otros suelen estar empotrados debajo de las torres, hablo de San Lorenzo, por ejemplo, o el propio de la mezquita catedral, cuyo alminar está debajo de la torre del campanario, y en este caso, este que estamos viendo, el de San Juan, es un alminar de mejor conservación. Ha llevado un proceso complejo, un proceso que, bueno, el alminar no es muy visitable, la escalera, si han tenido ocasión de subir, una escalera incómoda, así que el Ayuntamiento lo que ha sido preparar un microdocumental y una app para que quien quiera saber cómo es esto por dentro y qué se ve desde arriba pueda hacerlo sin tener que entrar en esta torre. Creo que siempre hablamos, saben que soy un enamorado del patrimonio, creo que esto es una prueba de un pasado esplendoroso de Córdoba, de un futuro, un presente y un futuro, porque pasado muchos tuvieron. Lo que no todos tienen es un pasado que viva en el presente y que mire al futuro, como es el caso de, en este momento, la torre de San Juan, o el alminar, el minarete si quieren, que fue en su día un minarete, un alminar, y que luego se convirtió en una torre, en San Juan de los Caballeros, como están viendo ahí en la plaza de San Juan. 8 años han tardado las obras, una obra que además ha sido ejemplo de colaboración público-privada. He participado desde la Asociación del Centro de Córdoba hasta el Ayuntamiento,
En fin, ha sido una colaboración con dinero público, con dinero privado, muy interesante, fruto de eso es esta restauración que me parece digna de visitar, al menos virtualmente. Recuerden, un microdocumental y una app. Hablando de restauraciones, el diario en Córdoba Hoy, lo he leído, habla de otra restauración, la de la Torre de la Malmuerta. Dice el diario dicen otros periódicos, también lo dice Córdoba Hoy, que vecinos de la zona, vecinos de la Asociación de Vecinos Torre de la Malmuerta, que toma el nombre del propio monumento, reclaman una cata en la torre antes de que se restaure, para para encontrar la torre árabe que hubo antes de la Torre de la Malmuerta. Las crónicas hablan de que el rey Enrique III construyó la Torre de la Malmuerta en el año 1406, y que esta foto, que quizá los más mayores no sé si llegan a recordar, hablan de que en este lado que se está viendo la foto, el lado oriental, el lado que da a Levante, para que nos entendamos, la parte este de la torre, hay un arco dibujado en este mismo, si os parece, un poco más abajo en la misma página, esta parte del arco que se ve. Hay un arco almohade debajo de insertado, un arco tapiado, sí, si bajáis un poquito aparece la foto. Aparece insertado el arco en el muro. Esto da, ahí lo tienen, ven que hay una especie de arco trazado en la pared, en la Torre de la Malmuerta. Esto hace pensar que aquí en esta parte había algo, o que allí dentro había algo, probablemente la torre original. Cuando Enrique III ordena construir esa torre, él le pilla en Segovia, firma un decreto estando en Segovia, y habla en su cédula, la cédula que publica para la torre, que hay unas obras en la Torre de la Malmuerta, con ese nombre incluso, cuando la leyenda de la Malmuerta saben que es de mediados del siglo XV, la leyenda de aquel noble que mató a su mujer porque pensaba que él era infiel y tal. Bueno, pues esa leyenda es posterior, no ya a la torre de la Malmuerta actual, sino incluso es anterior. La obra es anterior, con una obra almohade que sería el siglo XII como mucho, ¿no? Siglo XI, XII, que sería algo habría ahí en la torre. Esta es una torre albarrana, como saben. Torre albarrana es aquella torre que se ubica junto a la muralla, no inserta en la muralla, sino habitualmente fuera de la muralla, comunicada con un arco, por donde los defensores de la ciudad podían pasar al adarve, al camino que había sobre la muralla para hacer su ronda. Digo que esa torre probablemente defendiera la época convulsa, después del final del califato, cuando Córdoba queda un poco más desprotegida, y los almohades, de esa época corresponde también la muralla del Marrubial, de la época almohade, no es anterior, ¿no? Bueno, pues los vecinos, como les digo, de la zona de la Malmuerta piden una cata para que se descubra qué es lo que hay ahí, y si realmente debajo de la Torre de la Malmuerta hay una torre musulmana, una torre árabe, una torre bien almohade o incluso anterior, porque la muralla en ese tramo es una muralla que no es la original de la ciudad, aunque ya había, saben que la curva que decía la ciudad, la muralla romana, estaba a la Puerta del Rincón, de ahí su nombre, bajar por calle del Faro, pero y esa zona de aquí es una zona de protección de la época almohade. Le decía, a modo de curiosidad, me he pasado de hora, que la torre de la leyenda de la Malmuerta, como todo el mundo sabe, si no se lo recuerdo yo, habla de un conde, de un noble, caballero 24, especie de concejal, corregidor, hay varios nombres que se mezclan, que descubrió que su mujer le era infiel y él la mató con su puñal, y Enrique III le ordenó que pagara a él la Torre de la Malmuerta, que parece poca condena si has matado a tu mujer, pero en fin, parece que con eso se conformó, y de el nombre, la leyenda le da a la Torre de la Malmuerta, aunque hay otras teorías más prosaicas, menos poéticas, de cómo se nace el nombre, etcétera, etcétera. Otro día que tengamos tiempo hablamos del nombre de la Malmuerta. Hasta que llegamos, como cada día les invito a que sigan avanzando en la información, que han salido datos del paro, me ha dado tiempo a mirarlos, los pueden comentar ya, consultar ya en internet, en la radio, las televisiones. Nosotros seguimos viéndonos el próximo lunes. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.